Muy buenas noches para todos. En nombre de la Asociación Médico Espírita de Colombia, reciban un saludo muy fraterno. Esta es una actividad programada por la AME Colombia y estaremos en próximas oportunidades tratando otros temas también de interés que relacionan la doctrina espírita con la salud humana. En esta oportunidad, entonces, vamos a abordar este tema y hacer unas reflexiones en torno a la pandemia, el coronavirus, pero en la visión espírita. Y para eso, pues es importante tener presente que haremos una profundización un poco de qué son los virus y también cómo es que estos microorganismos tan pequeños están colocando al mundo en la situación en la cual vivimos actualmente. Para iniciar, quisiéramos traer una frase de un médico persa, Avicena, quien ha sido uno de los médicos que han trascendido por su conocimiento, por su sabiduría. En este sentido, él ha escrito unas obras, el Canon de la Medicina, el Libro de la Curación, y una de sus frases más sabias es la siguiente. Él decía que la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. De tal forma que si nosotros queremos curarnos, si nosotros queremos tratarnos, debemos aprender a manejar la imaginación, porque mire que él dice que es la mitad de la enfermedad. Si nosotros queremos realmente trasegar por el sendero de la curación, debemos aprender a ser tranquilos, porque es la mitad del remedio para todos los males y las enfermedades. Y por último, pues como pacientes debemos tener paciencia, porque es el comienzo pues de la cura, ¿no? Entonces, con estos principios básicos de este médico que históricamente ha dejado una marca en la historia de la medicina, vamos a adentrarnos en este mundo donde se han escrito muchas cosas sobre las plagas que azotan los pueblos y que a través del tiempo en muchos lugares del mundo han ocurrido desgracias, plagas destructoras que han diezmado poblaciones enteras en determinadas regiones de Europa, de América, y a través de diferentes siglos, como pueden ver ustedes allí en esta narración, en relación a épocas más antiguas y a épocas más modernas, como la que ocurrió en 1918, esta notable epidemia de gripe que veremos cuántas vidas arrebataron a través de la historia. Entonces, en este sentido, también precisamente en esa gripa de 1918, se calcula que murieron 50 millones de personas entre enero de 1918 y diciembre de 1920. Entonces, no es una cifra desdeñable, es en realidad una muy alta cantidad de personas que se encarnaron colectivamente en esa época a través de un proceso también de tipo viral. Entonces, hay quienes dicen que curiosamente cada 100 años aproximadamente se han venido presentando unas pandemias, unas epidemias que han diezmado poblaciones en diferentes partes del planeta, desde 1720 a 1820, 1920 la que veíamos y ahora en esta del 2020. Pareciera que hubiera una programación en ese sentido, pero tal vez constituye uno de los mecanismos de los procesos evolutivos que tienen las programaciones de los mentores superiores para la humanidad. Y veamos entonces, pues, qué son los virus, porque pues sabemos que todos no estamos
familiarizados con este tema de los virus, pero solamente para que tengamos una noción, ya que son pues unos microorganismos realmente muy pequeños. En algunos no los consideran inclusive obviamente como organismos como tal, porque ellos independientemente no pueden autorreproducirse. Son apenas unas porciones, como decía ahí, o unos pequeños pedazos de ácidos ribonucleicos o de ácido desoxirribonucleicos, es decir, los ácidos nucleicos que llevan la información del material genético. Y ellos tienen una cápsula de proteína o de membranas también, una membrana que tiene lípidos, de tal forma que, como dice abajo ahí, en biología, un virus es un agente infeccioso microscópico, eh, acelular, es decir, no tiene la estructura de una célula, y que él solamente puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. De ahí, y así funcionan todos los virus, tanto en animales como en humanos, ¿no? La foto que ustedes ven ahí es de un coronavirus, una foto real. Para que nosotros dimensionemos el tamaño de este pequeño virus, mide apenas 100 nanómetros. Y para que veamos el tamaño de un nanómetro, en un milímetro, que es una dimensión que ya la concebimos en nuestro pensamiento, hay 1.000.000 de nanómetros. En un milímetro, 1.000.000 de nanómetros. Y como cada virus mide 100 nanómetros, en realidad en un milímetro tendríamos o podríamos colocar uno detrás de otro aproximadamente 10.000 coronavirus. Ahí ven ustedes la foto a la izquierda y el tamaño real, que es un tamaño realmente ultra microscópico. Entonces, esta primera reflexión que nos hacemos es cómo es posible que una pequeña partícula viral de este tamaño genere una situación que se convierte en un flagelo para la humanidad. Esto de tener unas causas profundas desde lo espiritual, unas causas profundas desde lo filosófico y que seguramente iremos encontrando en el transcurso del tiempo informaciones de origen espiritual que nos ayuden a explicar las causas como ha ocurrido con algunos otros hechos humanos o desastres humanos que la espiritualidad mayor ha brindado informaciones valiosas para que comprendamos mejor. Entonces, viendo un poquito la estructura de este virus, él tiene en la parte interna, como ustedes ven ahí, el contenido de su material genético y en la parte externa una serie de proteínas. Una de ellas es la que le permite unirse a las células tanto de la garganta como del árbol respiratorio inferior y desarrollar toda su acción virulenta. De esta forma, entonces, esta estructura que estamos viendo allí nos permite comprender también por qué es importante el lavado de manos, porque el lavado de manos destruye esa cápsula que estamos viendo allí que está cubriendo el material genético. Entonces, miremos acá precisamente por qué y cómo es que actúa el jabón sobre el coronavirus. Estas moléculas de jabón tienen dos cabezas, una se une al agua y la otra a la grasa. ¿A cuál grasa? A la grasa que está en la membrana de los que está envolviendo la partícula del material genético viral, y entonces de esa forma destruye la estructura y el agua penetra realmente y destruye, elimina el virus. Entonces, esto nos permite explicar el por qué es importante el lavado de las manos con jabón, una sustancia tan común que hay en todas partes, tan económica y que permite, en el caso de que la persona haya tenido contacto con algún virus y esté sobre la superficie de sus manos o inclusive de la ropa,
entonces puedan destruirse todas las partículas virales, así como está escrito en el dibujo. Entonces, hay aquí una partícula viral que se va acercando a la parte posterior de la faringe, de la nasofaringe, y de ahí después migra al árbol respiratorio inferior, donde desarrolla todo el proceso de incorporación y de multiplicación en las células de la mucosa respiratoria, y posteriormente produce el síndrome de dificultad respiratoria severo, que es la causa que lleva a la falla respiratoria, por la cual se mueren los pacientes con coronavirus. Entonces, esto en realidad pues empezó como una epidemia allá en China, y para mirar una definición sencilla de la epidemia, se dice que es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a un gran número de personas. Entonces vemos aquí que está limitada en el espacio y limitada en el tiempo, pero que realmente el brote constituye una cantidad de personas limitada. Ahora, ¿por qué pasa de epidemia a pandemia? Y es después la declaración que hace la OMS, porque la pandemia es ya considerada una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Entonces, es en relación a la cobertura que hay hoy día. Más de 190 países tienen ya casos de pacientes con coronavirus positivo, y eso pues le da esa magnitud. Por eso la Organización Mundial de la Salud la declaró una pandemia. Estas son las cifras a hoy, por lo menos hoy en la mañana. Esto está constantemente alimentándose. 7 de abril de 2020, que es el Día Mundial de la Salud, y que en Colombia tenemos al momento 1.579 contagiados, 46 muertos y 88 recuperados. Y en el mundo, más de 190 países para un total de 1.408.974 contagiados, 81.016 muertes y una cantidad de recuperados que está en esa proporción que aparece allí. De tal forma que las curvas epidemiológicas para cada país van variando dependiendo del momento en que se intervenga la población y que se intervenga la propagación del virus. Por eso, cuando nosotros vamos a la doctrina espírita, encontramos en el capítulo 5, que nos habla de esas causas de las aflicciones humanas. Allí nos dividen en las causas actuales y las causas pretéritas. Y hay una frase muy, muy diciente en ese capítulo que dice: ¿cuántos males y enfermedades son consecuencia de la intemperancia y de los excesos de todo género? Entonces, claro, cuando vemos los comportamientos humanos y observamos que realmente muchas enfermedades provienen de esa consecuencia frente a la intemperancia de los individuos o a los excesos de todo género. Cuando observamos una de las causas o las hipótesis que están planteadas de cómo el virus estaba en los murciélagos, y que allí hace, digamos, esa modificación genética para pasar, digamos, a la escala vinal, y desarrolla, digamos, su capacidad de virulencia, este virus, de este coronavirus. Entonces nos damos cuenta que si tal vez no se tuvieran esos comportamientos alimenticios, esas costumbres, seguramente sería una forma de prevenir también. Todo eso nos lleva a reflexionar, y seguramente en los pueblos donde más tienen estas costumbres, de generar cambios en los hábitos, sobre todo en este sentido, ¿no? Pero también el libro Los Espíritus, allá en la ley de destrucción, nos trata del tema, en este caso con el término de las plagas, como preguntó Kardec, que si no serían también para el hombre pruebas morales que lo enfrentan con las más duras necesidades. Y mire que estas preguntas que hace Kardec, por eso se considera que el libro, en cuanto al contenido, es atemporal, porque es en realidad
tan viable en la época como en nuestros días actuales. Y la respuesta del Espíritu de verdad es aún más sabia, porque dice, las plagas son pruebas que proporcionan al hombre la ocasión de ejercer su inteligencia y demostrar su paciencia y resignación a la voluntad de Dios. ¿No es acaso que con toda esta pandemia del coronavirus hay mucho desarrollo de la inteligencia de todos aquellos quienes han desarrollado o están desarrollando las vacunas, que han hecho investigación para secuenciar todo el material genético del virus, para desarrollar software que permiten analizar el progreso o no de la pandemia momento a momento, y tantas herramientas que el ser humano ha generado a raíz de esta pandemia y que seguramente después pueden ser replicadas a otros problemas humanos. Pero además de eso, dice que hay que mostrar la paciencia y la resignación a la voluntad de Dios, porque hay cosas de Dios que nosotros no podemos cambiar. Entonces tenemos que adaptarnos al proceso, pero con el ejercicio de nuestra inteligencia y con la paciencia que sabe esperar, pero realizando todo lo que sea a nuestro alcance para poder superar estos procesos. Y termina diciendo el Espíritu de verdad en la respuesta a esta pregunta que asimismo lo ponen, o sea, al ser humano, en condiciones de manifestar sus sentimientos de abnegación, desinterés y amor al prójimo, en caso de que no esté dominado por el egoísmo. Total, esta es una prueba para el egoísmo humano, porque en realidad se desencadena un sentimiento de fraternidad, de solidaridad, que lo vemos en diferentes momentos, en diferentes lugares del mundo y en los sitios más recónditos donde la gente ve la necesidad de ayudar y nace del fondo de su corazón estas circunstancias. Hay personas a las cuales nosotros ayudamos desde el punto de vista de la asistencia fraterna, la asistencia y promoción social, que hoy día están ellos ayudando a los habitantes de la calle, y ellos eran a los que nosotros ayudábamos también. Entonces, mire que es una cadena de servicio y de ayuda que se empieza a generar por un sentimiento de solidaridad que se desencadena en la humanidad, en los seres humanos, que se vuelven más sensibles a estas circunstancias. Entonces, también entendemos que las pandemias nos llevan a desencarnaciones múltiples, llámese desencarnaciones colectivas. ¿Por qué? Porque a pesar de que no están desencarnando, muriendo todos al tiempo, lo están haciendo a través de un mismo proceso, a través de una misma patología, a través de una misma causa biológica que seguramente es parte, digamos, de esa programación espiritual que nosotros desconocemos de nuestro nivel conceptual que manejamos las situaciones aquí en el mundo físico. Entonces, existe una relación y sobre todo existe una sintonía de estos procesos de desencarnaciones colectivas con las leyes divinas. ¿Cómo entenderlas a la luz de la reencarnación, que es una ley? ¿Por qué? Porque en esos procesos reencarnatorios también están programados los procesos desencarnatorios y también, obviamente, los tipos de desencarnación están ajustados a los mecanismos de la ley de causa y efecto, a los mecanismos evolutivos que muchas veces están compensando cosas del pasado para poder seguir progresando y seguir adelantando en ese sendero de la evolución. Y por supuesto, entendidas estas desencarnaciones colectivas dentro del marco de la ley de justicia, amor y caridad, la 10ª ley que aparece en el libro tercero del libro de los espíritus. Y así nosotros vamos entendiendo que Dios, a pesar de que tiene sus leyes, tiene esa condición de esa misericordia divina que permite a todos que estén experimentando, que estemos experimentando diferentes circunstancias por estos flagelos humanos,
entender que aún así Dios es soberanamente justo y bueno. Entonces, esas desencarnaciones colectivas pueden ocurrir porque grupos de espíritus realmente tienen una causa común pretérita que lo lleva a esa desencarnación colectiva similar. Una causa espiritual común pretérita. Pero entonces, en este caso, la muerte colectiva estará en similares condiciones, similares características. Todos los que mueren, por ejemplo, de la pandemia del coronavirus, mueren a raíz de una falla respiratoria, una insuficiencia respiratoria aguda, que a pesar de las condiciones de ventilador, digamos, no pueden, digamos, subsistir. Y por no decir aquellos, todos aquellos que, como hemos visto en las noticias, mueren sin la oportunidad de tener un ventilador también a su lado que le permita por lo menos una mejor calidad de vida y tal vez la oportunidad de salvar su vida también. Entonces, todo esto tiene que ver con aspectos, con el proceso desencarnatorio colectivo. Entonces, también puede ser que los espíritus con causas pretéritas diferentes, no con la misma causa, y entonces van a sufrir una muerte colectiva similar. Por eso nos preguntamos, porque siempre existen sobrevivientes, ¿cómo están estos sobrevivientes enmarcados dentro de las leyes espirituales? Hay una programación en torno a eso, por qué algunos se recuperan cuando están prácticamente con un pie en el más allá y el otro en este más acá, y sin embargo vuelven, digamos, a tomar el vigor en su cuerpo y se recuperan. En ese sentido, estas personas que pasan por estos procesos generalmente son llamadas a una transformación moral porque logran entender que si Dios les dio una nueva oportunidad, tiene alguna razón su existencia. Y seguramente pueden ser no misiones, pero sí tareas que aún les falta por desarrollar en este plano de la vida. Entonces, de pronto ustedes, muchos vieron este caso de este señor de 104 años que sobrevivió a la enfermedad del coronavirus. Y aquí está en el momento cuando le dieron de alta del hospital y están los familiares realmente esperándola fuera del hospital para celebrarle también, obviamente con el distanciamiento adecuado, sus 104 años. Entonces, si el sistema inmunológico de una persona de 104 años logra sobreponerse a un ataque viral de estas características, alguna condición debe tener él desde su estructura vibratoria, mental, emocional, psicológica seguramente, pero también biológica, porque lo biológico es el reflejo de las creencias del individuo. Bien dice el doctor Bruce Lipton que en su libro La biología y las creencias, la importancia que hay en el contenido de las creencias de un ser humano, porque ellas se reflejan constantemente a nivel celular y alteran la fisiología corporal. Y el sistema inmunológico está inmerso en todas estas leyes de la fisiología y que están influenciadas por el poder del pensamiento y por el poder de los sentimientos también. Entonces, todo en nuestro plano de la vida tiene que ver con la sintonía. Y entonces resulta que tenemos nuestro cuerpo físico, tenemos nuestro cuerpo vibratorio, llámese periespíritu, llámese campo, energía periespiritual. Y entonces, para que nosotros seamos blanco de una infección, por ejemplo, en este caso, bacterias, debe haber una sintonía, ya que las bacterias son microorganismos que tienen una estructura material, pero a su vez reflejan por la misma materia que están compuestas una estructura de una vibración particular. Entonces, la infección en un individuo
tiene que ver con esa sintonía que se establece entre el patógeno, que en este caso es una bacteria, y el huésped, que en este caso es un ser humano, porque permite entonces que haya ese empate vibratorio para poder establecer y desarrollar entonces una infección. Obviamente están todas las condiciones biológicas, medioambientales y todo eso, pero estamos hablando aquí apenas en el plano vibratorio, que eso es el que nosotros podemos fortalecer a través de la oración, del comportamiento moral, de la fortaleza de nuestros pensamientos y sentimientos frente al medio ambiente circundante. Entonces, ocurre con las bacterias, ocurre con los parásitos, ocurre con los virus, todos ellos tienen estructuras materiales que vibran en una determinada franja vibratoria. Y cuando el ser humano que esté comprometido con las leyes divinas, que estén con las leyes naturales, entonces desarrolla esas falencias en su estructura psicodinámica, en su estructura energética, de tal forma que establece sintonías con algunos de estos elementos patógenos, estos y algunos otros más. Esto todo a través de la ley de afinidad vibratoria. Entonces, así como nosotros hacemos afinidades vibratorias con los seres humanos, con las plantas, con las mascotas, con los animales, también se establecen esas afinidades vibratorias en los planos microscópicos con estos tipos de microorganismos. Por eso, las infecciones recurrentes que a veces hay seres humanos tienen y padecen, ¿cuál es la causa de que una persona padezca una infección recurrente? Precisamente porque por algún factor, por alguna causa mórbida, espiritual, periespiritual, permite que esas bacterias entren, salgan, vuelven y entran y salgan y están en un constante intervención en el plano biológico, orgánico de esa persona. Entonces, esto como para explicar un poco la interacción, digamos en este caso de los virus, que también debe haber una sintonía. Y esto nos permite explicar el por qué a muchos que tienen, digamos, o que están en contacto con el virus, con una bacteria, simplemente no desarrollan ninguna enfermedad, o pueden ser portadores asintomáticos o simplemente ni siquiera son portadores asintomáticos, simplemente no entran en contacto porque no hay ninguna sintonía y no hay ningún compromiso espiritual para desarrollar ninguna enfermedad. Entonces, esta ley de afinidad vibratoria nos permite también entender que en relación a los mundos y a las humanidades que pueblan esos mundos, entre más inferiores sean los mundos, mayor cantidad de enfermedades se expresan en la historia natural de esa humanidad. Nuestra humanidad, que está en este proceso de cambio vibratorio, estamos en proceso de transición planetaria, estamos pasando de este mundo de pruebas y expiaciones a mundo de regeneración. Y entonces, obviamente, en este periodo de transición, está anunciado que se presentarán muchas crisis, no solamente desde el punto de vista social, político, moral, espiritual también, sino también desde el punto de vista geofísico del planeta y situaciones como estas que estamos viviendo. Entonces, habrán, digamos, seguramente otras cosas que vendrán posteriormente, pero por ahora solamente estamos enfrentados a esta pandemia que procuramos entenderla, comprenderla y sobre todo actuar en consecuencia desde lo personal a lo grupal y obviamente a lo nacional, ¿no? Entonces, esto nos permite concluir que los desajustes morales nos hacen vulnerables a la invasión microbiana, como decía André Luis en su obra Evolución en dos mundos. ¿Por qué los desajustes morales hacen vulnerables a un ser humano a la invasión microbiana? Precisamente por esto que estamos explicando. Esos desajustes morales generan, digamos así, unas ventanas vibratorias que permiten tener unas fallas en la fuerza del sistema inmunológico. Y cuando esto ocurre, entonces,
obviamente se fortalecen estos microorganismos que de una u otra forma entonces van mermando la capacidad de resistencia del cuerpo físico. Entonces aquí solamente para que observemos que los virus, hay diferentes cantidades de familias de virus. Este es un coronavirus que está dentro de la familia de los beta coronavirus y como dice ahí, pues ya todos conocen su origen allá en la ciudad china, pero que en realidad nos permite entender que estos beta coronavirus están también en animales, bovinos, porcinos, murciélagos, que precisamente he ahí la situación que se dio allá por las costumbres y de alimentación que tienen allá en este país oriental, ¿no? Entonces, aquí apenas el resumen de lo que estamos viviendo y que empezó el 8 de diciembre del 2019 con los primeros casos descritos allá en la ciudad china de Wuhan y que termina aquí al lado derecho el 11 de marzo del 2020 con la declaración de la OMS de declarar la pandemia global del coronavirus. Y ahí, a través de toda esa línea, observamos el primer caso en América Latina, el 26 de febrero, por ejemplo, y así sucesivamente en diferentes fechas. El primer caso en África el 14 de febrero y que van digamos, impulsando para que instituciones de carácter mundial empiecen a pensar, a tomar unas determinaciones en este sentido, ¿no? Entonces, solamente para mirar todo lo que ha ocurrido desde ese 8 de diciembre hasta el momento, y que también aquí en nuestro país hemos tenido este tipo de circunstancias que nos han puesto a reflexionar a todos. Y para entender solamente cómo es que son las curvas epidemiológicas, que es importante entender aquí lo que se busca, digamos, con todas las medidas, es que la curva no sea alta, digamos, sino que esté disminuida. La disminuimos precisamente acatando todas las medidas y que nos permitan reducir la cantidad total de contagiados y la cantidad, obviamente, de muertos o quienes van a desencarnar, ya que existe una proporción aproximadamente del 1% del total de contagiados al total de desencarnados o muertos, ¿no? Entonces, este es el objetivo de esta etapa de la mitigación en la cual estamos actualmente, es precisamente retrasar el pico del brote, reducir la carga en los hospitales y disminuir los casos y los impactos de salud. Eso se da precisamente con todas las medidas del aislamiento, del autocuidado, porque realmente se disminuyen los contactos y se destruyen los virus con las medidas del autocuidado. Entonces, hay dos conceptos importantes que son la transmisibilidad. Este virus es altamente transmisible y veremos que a pesar de que aquí dice, bueno, en promedio 2 o 3 personas puede cada persona infectada ir transmitiendo, eso se propaga de una forma realmente exponencial. Aquí ustedes pueden ver una persona puede contagiar a 2.5 personas si no tiene, digamos, ninguna forma de autocuidado o de aislamiento, y en 30 días habrán 406 contagiados. Pero si disminuye un 50% la exposición, esta persona, entonces a los 30 días solamente habrán 15 contagiados. Y si se disminuye al 75% la exposición, entonces a los 30 días solamente habrán 2.5 personas contagiadas por esta misma persona. De tal forma que esto nos permite mirar gráficamente la importancia del aislamiento, de la cuarentena y de todas las formas de autocuidado para evitar esta propagación. Entonces, también es importante el concepto de letalidad.
porque ahí es donde vienen los procesos desencarnatorios, ¿no? Entonces, está en proporción normal, alrededor del 1%, pero en los mayores de 60 años puede ser más del 3 al 5%. Y en nuestras poblaciones espíritas, de nuestro movimiento espíritas, pues también tenemos un margen, digamos, que ya estamos llegando por allá a esa edad y es importante pues cuidarnos todos, ¿no? De tal forma que el proceso, digamos, de la contención es cortar rápidamente las cadenas de transmisión a través del aislamiento, la cuarentena, la desinfección, como ya se ha mencionado y que todos conocen en las normas gubernamentales que se expresan, ¿no? Existen entonces estas leyes, ¿no? Que conocemos, que las hemos estudiado, que las hemos profundizado frente a otra serie de situaciones y conductas humanas, como la ley de causa-efecto, la reencarnación, está también obviamente la ley de evolución, encarnada con ellas dos, y la ley de amor, justicia y caridad. Porque aquí sí es donde nosotros debemos realmente comprender profundamente esa ley de amor, justicia y caridad. Entonces, todas estas leyes indudablemente deben tener una relación con esos periodos previos en los cuales la preparación, la prevención que se hace en una determinada comunidad está generando o va a generar un efecto realmente positivo. Eh, las medidas de contención realmente tienen que ver con esta relación con las leyes naturales o las leyes divinas. ¿Por qué? Porque si yo no participo, no acato las normas, que me están indicando, estoy faltando, me estoy comprometiendo con la ley de causa-efecto, me estoy comprometiendo con esta ley de amor, justicia y caridad, porque no estoy teniendo, si sé que soy positivo y obviamente desarrollo una enfermedad del coronavirus que no puede ser, por ejemplo, muy ni moderada ni grave, entonces pero sí puedo contagiar a otros que pueden desarrollar enfermedades graves. Entonces yo tengo una responsabilidad interior y es una responsabilidad que conlleva una connotación de orden espiritual. ¿Por qué? Porque yo tengo que, desde el punto de vista humano y de nuestra sociedad, acatar las normas gubernamentales, pero también debo acotar las normas éticas y morales en relación a la filosofía que profeso, de tal forma que si el amor al prójimo como a sí mismo significa que no quisiera que otros tuvieran lo que yo tengo, entonces debo cuidarme para no contagiar a otros. El 85% de todas las manifestaciones o de todas las personas que se contagian con coronavirus desarrollan formas leves, como una gripa, y apenas un 10% requieren tratamiento intrahospitalario y apenas un 5% tratamiento en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, démonos cuenta que la importancia que todo esto tiene para cumplir las normas, para poder ejercer eh, eh, todos los criterios, no solamente humanos, sino en relación a estas leyes, para estar en sintonía con las leyes de Dios. Entonces podemos analizar cuáles son esos efectos de la pandemia. Y hemos visto efectos en los campos económicos en todos nuestros países. Nuestras economías están disminuidas, los trabajos, inclusive personales e informales, también están alterados, están interferidos. Los efectos, digamos, a nivel de tipo social, en nuestras familias, en la educación, colegios, universidades, tantas cosas que han sido realmente limitadas, los efectos a nivel psicológico, a nivel mental, porque para cada ser humano el efecto psicológico puede ser diferente. Hay quienes piensan, digamos, que esta es una oportunidad para crecer, que es una oportunidad para ayudar, que es una oportunidad para servir, y entonces se vuelve esto
un momento importante en la vida de ese ser humano. Conversando con uno de los compañeros del hospital donde trabajo, él me decía, yo lo que hago, lo hago por vocación y estoy aquí para servirle a las personas que necesiten. Y obviamente él está, en algún momento puede estar en contacto con pacientes, digamos, que tengan, digamos, la, que pueden ser positivos, pero obviamente con todos los cuidados necesarios que el hospital nos brinda, entonces no hay ningún riesgo, digamos, para tener, digamos, ningún contagio. Y sin embargo, la actitud interior de la persona, esa actitud de servicio, esa actitud de ayudar, realmente es algo que fortalece el sistema inmunológico de un ser humano. Entonces, hay, por supuesto, efectos a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque las programaciones espirituales, de lo que hablábamos en el caso de las desencarnaciones colectivas, generan todo un movimiento muy grande en esas esferas que hacen, digamos, unas programaciones para atender a las múltiples seres que están desencarnando, a veces en la soledad de sus lugares donde fueron recluidos en los hospitales, porque ni siquiera pueden ser, digamos, acompañados de sus familiares. Mueren en la soledad en relación a su familia, igualmente son entonces posteriormente cremados porque esas son las normas que están allí. Entonces, dentro de las diferentes consecuencias vemos como estas que están ocurriendo en nuestra ciudad de Bogotá, un periodista tomaba estas fotografías, los trapos rojos del hambre, las personas que no tienen, digamos, que comer o que tienen disminución en sus raciones diarias, han colocado estos pequeños trapos rojos para que los mismos entes gubernamentales que están pasando por estos lugares puedan identificar qué familias necesitan de los mercados que están repartiendo también desde diferentes niveles. Los hoteles, la parte turística, hay cambios y modificaciones que nunca hubiéramos esperado. Indumil, una industria que producía o produce generalmente elementos para la guerra, ahora está produciendo camas para hospitales, algo que no hubiéramos podido imaginar, pero que está ocurriendo en relación a esta situación. Y seres humanos que ya han pasado al mundo espiritual y que tal vez no estaban en la población de riesgo, pero que por alguna razón, por una causa espiritual, esto ha ocurrido, como el caso de este bombero en los Estados Unidos, que fue el primero que murió allí por esta causa. Y situaciones también complejas donde estos cruceros han tenido muertos, cargados muertos durante varios días antes de que les permitan atracar en algún lugar para poder entonces tener todo el protocolo adecuado del manejo de las personas que están contaminadas o los muertos que fallecieron a raíz de esta causa. Entonces, toda esta pandemia de coronavirus ha generado unas situaciones para muchos seres humanos, situación de prueba, para otros, expiaciones, porque bien sea que a través de la pandemia van a quedar, digamos, en una situación económica muy difícil, o que a través de la pandemia genera una limitación en su existencia que puede hasta perder la propia vida. Entonces, pero también podríamos preguntarnos, ¿esta pandemia del coronavirus acaso genera situaciones para el desarrollo de alguna misión? ¿Será que algunos de los investigadores que están actualmente están con la misión de poder, por ejemplo, desarrollar aceleradamente una vacuna y ellos vinieron precisamente a eso, a este plano de la vida, además de otras investigaciones, en especial con esta? Pues todas estas son reflexiones que podríamos hacer y seguramente en próximos meses podremos encontrar respuestas también a ello. Pero sin lugar a dudas, para muchos o para todos, la pandemia es una prueba en diferentes sentidos. Para algunos, por hacer una expiación más que para otros. Y entonces entender que
esta pandemia del coronavirus ha cambiado hasta la forma de morir, porque precisamente lo que comentamos hace un momento, las personas que mueren en estas circunstancias en las instituciones mueren en la soledad de su núcleo familiar y asimismo tienen que ser eh, envueltos, digamos, en unas condiciones eh, por los protocolos establecidos para poder ser llevados a la incineración y ni siquiera los familiares pueden acompañar este proceso. Esto uno diría, nosotros que estamos en vinculados al proceso de humanización de los servicios de salud, diríamos, esto no es en realidad un proceso de humanización, pero las circunstancias en realidad y las normas en este sentido para evitar, digamos, que estos focos puedan diseminarse, digamos, en cuanto a las secreciones corporales que tienen que el virus. Entonces, hay que cumplir estos protocolos, ¿no? Entonces, por eso, en el libro Espíritus, en esta parte, el capítulo 3, Retorno a la vida corporal, Kardec preguntó, ¿el alma, abandonando el cuerpo, tiene conciencia inmediata de sí mismo? Porque estamos viendo muchos seres humanos que están desencarnando, a veces en estado de inconsciencia, porque cuando llegan a una falla respiratoria muy profunda, tienen que ser sedados para colocarles el ventilador y a veces en medio de ese proceso desencarnan, pasan al mundo espiritual. Entonces, ¿cómo llegan al mundo espiritual estos seres, digamos, bajo estas condiciones? Seguramente hay algún proceso de turbación más complejo para unos que para otros, pero aquellos que tienen su nivel evolutivo más superior, que comprenden el proceso que están viviendo, seguramente se liberan más fácilmente de esas influencias al final de su existencia. Y por eso nos dice el Espíritu de Verdad en este proceso que en el momento de la muerte, al principio todo es confuso. Le es necesario al alma algún tiempo para reconocerse. Y eso puede estar ocurriendo en muchos de los que se encarnan a través de esta causa. La lucidez de las ideas y la memoria del pasado le vuelven a medida que se diluye la influencia de la materia de la cual acaba de desprenderse y que se disipa la especie de bruma que oscurece sus pensamientos. La duración de la confusión es variable. Puede ser de algunas horas como de varios meses, inclusive de varios años. Entonces, he ahí, digamos, una aclaración de lo que puede estar ocurriendo para muchos. Este es apenas un modelo, una respuesta modelo de lo que ocurre para muchos seres humanos en ese momento después de la muerte. Entonces, la pandemia está asociada y está inmersa en la estructura y funcionamiento de las leyes divinas. La pandemia está asociada en este proceso de transición planetaria, así como muchas otras cosas que están ocurriendo en el mundo pertenecen a periodo de crisis de la transición planetaria. La pandemia está incrustada dentro de los mecanismos de la justicia y la bondad divina, así no logremos entender en profundidad esos mecanismos tan profundos que existen dentro de las leyes espirituales. Y también, seguramente, dentro de los procesos de emigración espiritual que están descritos en el libro de la Génesis y que hace relación a esos espíritus que migran en conjunto y que ya han cumplido una etapa de su existencia, ¿no? Todo esto obedece, como siempre, a la causa primera de todas las causas, Dios como inteligencia suprema del universo y como causa primera de todas las cosas, inclusive de todo esto que está sucediendo, siempre habrá una causa y de esa causa, y vamos a la causa primera que es Dios. Así lo comprenderemos mejor en sus atributos y en sus cualidades divinas, ¿no? Entonces, volviendo al capítulo 5 del Evangelio, hay una partecita muy interesante donde en esa sección, ustedes recordarán que el Evangelio, en los diferentes capítulos, tiene una sección que se llama Instrucción de los Espíritus, y una partecita ya que se llama Sufrir bien y sufrir mal.
Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es eso de sufrir bien y sufrir mal? Ahí hace una explicación en torno a esta circunstancia cuando nos narra eh, que bienaventurados son aquellos que tienen ocasión de probar su fe, su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios. Tal vez las personas que hemos visto con más firmeza en esta situación son todas aquellas que tienen una fe profunda, una fe férrea, una fe que es realmente un testimonio, digamos, en los días actuales, como lo fueron la fe profunda y la fe firme que tuvieron los primeros cristianos en esas épocas del cristianismo primitivo, cuando fueron llevados a los circos romanos y sabían que iban a morir. Entonces fueron, digamos, con su fe firme y con su perseverancia en el bien, sometidos a la voluntad de Dios porque sabían que era por una causa noble que estaba ocurriendo aquello. Entonces, hoy día vemos diferentes profesionales trabajando, unos disminuyendo las sintomatologías de todos los pacientes, otros trabajando por erradicar las fuentes virales en la sociedad, pero todo eso, digamos, tiene que ver muchas veces con esta parte que en el capítulo 13 lo trata el Evangelio como los infortunios ocultos, porque dice muy claramente que en las grandes calamidades, y esto es una gran calamidad, la caridad se manifiesta y se ven generosos impulsos para reparar los desastres. ¿De dónde nacen esos generosos impulsos? De los corazones humanos, que se sensibilizan frente a las grandes calamidades. Pero al lado de esos desastres generales hay millares de desastres particulares que pasan desapercibidos. Y aquí es donde queremos también enfatizar, porque a veces, obviamente, la situación de la gran calamidad de la pandemia es muy, muy notable para todos, pero muchas veces a nuestro lado, en nuestras cercanías, hay esos infortunios ocultos que están a nuestra mano, poder mitigar de alguna forma, bien sea en el plano, como se dice, de la caridad moral o de la caridad material, o en los dos, si es factible. Entonces, he ahí la importancia de poder identificar estos infortunios ocultos, pero sin hacer ninguna ostentación para mitigar el dolor y el sufrimiento en esas situaciones. Así como todos los colegas del campo de la salud que están al frente, como decimos, del cañón, en los sitios donde llegan los pacientes protegiendo, amparando. Asimismo, existen los equipos espirituales que trabajan soportando el vigor, la fuerza, la energía de todo el personal asistencial, administrativo e inclusive de los entes gubernamentales que están desarrollando las ideas para generar los proyectos, los protocolos de amparo y protección a toda la población. Y eso en realidad se traducirá en menos contagiados, en menos enfermos y por supuesto en menos muertos, digamos en menos desencarnados por esta causa. Porque asimismo, entonces nos ayuda a comprender esta ley de destrucción en la pregunta 737, cuando Kardec interrogó a la espiritualidad, ¿con qué objetivo Dios castiga a la humanidad mediante plagas destructoras? Para hacer que adelante más rápido, es decir, hay, hay una causa evolutiva. ¿Acaso no hemos dicho que la destrucción es necesaria para la regeneración moral de los espíritus, que adquieren en cada nueva existencia un nuevo grado de perfección? No obstante, esos trastornos suelen ser necesarios para hacer que llegue con mayor prontitud un orden de cosas mejor, para que llegue en pocos años lo que habría demandado muchos siglos. Entonces, en el argot popular se dice, no hay mal que por bien no venga. Y entonces en realidad eso es una frase de la sabiduría popular, porque en el fondo nos damos cuenta que
que es lo que nos dice la espiritualidad superior en esta respuesta. Hay un proceso importante de regeneración moral para los espíritus, pero también hay un proceso que está generando un mejor orden en las cosas. Y eso no se haría tan rápido si no ocurriera ese flagelo, si no llegara esa plaga destructora o esa prueba, digamos, colectiva, y entonces eso nos ayuda a ahorrar tiempo en el proceso evolutivo. Y volvió a preguntar Kardec, ¿no podía Dios emplear para el mejoramiento de la humanidad otros medios que no fuesen las plagas de... Entonces estamos en esta pregunta 738, donde estamos analizando la respuesta, y en esta última parte decía que el hombre es quien no los aprovecha, es decir, quien no aprovecha estas oportunidades, estos medios de progresar, y es preciso pues castigarlo en su orgullo y hacerle sentir su debilidad. Entonces, es tal vez parte de las pruebas que la humanidad tenemos, digamos, para doblegar nuestro orgullo, para saber que existen cosas más sublimes en el universo, como son las cosas que Dios ha creado y que constituyen parte de la creación divina, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos analizar que los efectos de la pandemia han llegado a modificar en estos días actuales para todos nosotros este campo, hacernos valorar el compartir de la familia, ¿no? Y en ese sentido, nos puede permitir valorar mejor los afectos familiares, y a veces cuando inclusive la familia está más distante, ha habido más unión, más unificación a través de medios virtuales que están más en boga actualmente. También estos efectos del convivir en la pandemia, como lo estamos haciendo, nos permite tener una mayor comprensión afectiva en otros niveles de las escalas biológicas, para las plantas, para los animales. Muchas veces las mismas plantas que hay dentro del ámbito familiar. Y creo que uno de los grandes beneficiados de esto deben ser todas las mascotas, que deben estar muy contentas en sus casas porque realmente tienen más a sus amos ahora más tiempo que antes. Y tal vez ellos no comprendan esto, pero eso les ha generado seguramente mucho mayor bienestar y felicidad pues para ellos, ¿no? Igualmente, son momentos que nos permite generar un mayor y mejor autoanálisis en lo personal, en lo grupal, para poder tomar mejores determinaciones a posteriori. Y nos ayuda a aprender con humildad sobre todos los procesos que está viviendo en la humanidad. Y ahí la importancia de una consecuencia de orden moral cuando sabemos entonces profundizar en ella. Y también se han generado mayores búsquedas de Dios, porque de pronto si las personas no oraban con determinada frecuencia, ahora oran con más frecuencia. Si las personas no se preguntaban, digamos, el porqué de este tipo de situaciones, o si existe o no existe Dios, también es una mayor búsqueda a estas causas de estos problemas, estos flagelos humanos, ¿no? Y también nos ayuda a comprender la igualdad en la que nos coloca esta partícula tan pequeña que es un virus, porque esta partícula no diferencia estratos sociales, no diferencia, digamos, calidades humanas. Realmente ella va y toca por igual todos los seres, y aquellos que tienen compromisos espirituales frente a esta enfermedad, pues seguramente desarrollan esta situación. Y lo otro es que con todos los efectos que vemos de la pandemia, aprendemos a hacer un balance entre los valores espirituales y los valores materiales, porque nos damos cuenta que alguien puede tener toda la plata del mundo, pero si es impotente frente al progreso del virus en el interior de su propia biología,
no habrá dinero en el mundo que logre detener el avance, digamos, de estas partículas en el interior humano. Solamente cuando no hay compromisos espirituales, cuando no hay compromiso frente a estas leyes de causa-efecto, pues las situaciones podrán ser leves o moderadas, pero será una prueba apenas para el individuo. Y la importancia entonces de comprender todos estos efectos a nivel global, personal, familiar y social. Digamos que para analizar un poco los trabajos de los espíritus en los desastres y las calamidades, podríamos remitirnos en primer lugar a la atención que se dieron a todos los desencarnados en la Segunda Guerra Mundial, que narra algo André Luis en la obra de Nuestro Hogar, cuando precisamente hace referencia a que se están preparando todos estos equipos precisamente para atender a estas conflagraciones que estaban por generarse en el plano tierra, y ellos percibían esto desde la espiritualidad superior. También podemos referirnos a en este sentido, la atención a esa cantidad de más de 250.000 muertos en el tsunami de Indonesia, que de una forma abrupta ocurrió, y que Manuel Filomeno de Miranda nos narra en esa excelente obra Transición Planetaria, que nos permite entonces conocer en detalle esa riqueza de los trabajos de los espíritus en los desastres y en las calamidades. Y está por escribirse entonces esos trabajos de los espíritus en esta calamidad de la pandemia del coronavirus, porque seguramente, así como los dos anteriores, también en esta hay muchos equipos espirituales trabajando desde esos niveles en esferas, tercera esfera, la segunda, aquí mismo en el umbral, para poder desarrollar conjuntamente con los encarnados y desencarnados las mejores estrategias para lograr este control de esta pandemia en este plano físico. Hay un artículo muy interesante que escribió Jorge Gessen en se llama Columna Espírita, y él lo titula Ante el COVID-19 empleemos la disciplina mental y los recursos de la oración. Ahí ya tenemos dos derroteros importantes, dos herramientas muy necesarias frente a esta situación, porque es tan importante nuestra disciplina mental frente a los hechos que se vienen sucediendo, porque si nosotros nos dejamos abarrotar, nos dejamos invadir nuestra mente con tanta información, alguna deprimente, aunque sean realidades, tenemos nosotros que tener una disciplina mental para saber digerir y discriminar toda la información que llega, así como hay muchas de las llamadas ahora noticias falsas que se distribuyen por las diferentes redes y que constituyen realmente basura digital. Y obviamente los recursos de la oración, que nosotros desde nuestra dimensionalidad no alcanzamos a medir los grandes efectos terapéuticos que esto tiene para los planos de ayuda vibratoria a la distancia en nuestro mismo mundo físico, y en forma transdimensional a los planos espirituales donde están llegando los recién desencarnados a través de esta prueba del coronavirus, para muchos de ellos, ¿no? Entonces, siempre, nunca sobrarán las oraciones que realicemos en torno a todos los implicados que realmente somos todos, ¿no? Y él hace referencia a unas frases del doctor Becerra Meneses en un mensaje psicofónico que fue recibido por Dios Pereira Franco el 15 de marzo del 2020. Y allí el doctor Becerra Meneses decía lo siguiente: la muerte no es el fin, pero es la gran liberadora de la esclavitud carnal, pronunció el doctor Becerra, alertándonos para que no nos preocupemos en demasía por la pandemia, cuyo momento será más tarde entendido en sus razones, en sus orígenes y en el por qué nos llegó ahora provocando pánico y dolor. Vea que es un consejo muy, muy sano, ¿no? No nos preocupemos en demasía por la pandemia.
Es decir, tenemos que preocuparnos, sí, pero no están diciendo que nos preocupemos en demasía, es decir, exageradamente, porque eso hace que la persona entre en una vibración de temor, y esas vibraciones de temor, esas vibraciones de miedo, disminuyen la fuerza del sistema inmunológico en un ser humano. El temor y el miedo debemos controlarlo precisamente a través, como decía este motor, de la disciplina mental. Entonces, también nos aclara un poco más adelante que dice Becerra Meneses que es el momento de aceptar el auxilio de los misioneros y obreros de la vida eterna, de la vida terrena, no exigiendo protección y responsabilidad exclusiva de los médicos desencarnados. Vamos a aprovechar la molestia como periodo de lecciones. Entonces, ¿qué lección sacamos de este párrafo? Realmente estamos en un periodo para aceptar todo el manejo que se está dando en nuestro nivel del plano físico, porque muchas veces, como conocemos de la espiritualidad, como conocemos de los médicos espirituales, obviamente queremos que ellos nos protejan al máximo, nos den todos sus tratamientos y realmente mirando nuestras necesidades espirituales, mirando nuestros merecimientos, a veces tenemos que pasar por las pruebas de los tratamientos físicos, de las cirugías físicas, antes de que seamos tratados por los médicos desencarnados, que hay muchos y que seguramente están todos trabajando en estos campos y que entre todos están en los dos planos de la vida tratando de sobrellevar este asunto de la pandemia. Y por último nos dice el doctor Becerra que la enfermedad puede ser considerada como termómetro de la fe. En realidad, esto es aplicable para cualquier enfermedad y nuestra fe se pone a prueba no solamente con las enfermedades, sino con muchas otras situaciones. Es en realidad, en este caso, la enfermedad un termómetro para nuestra fe. ¿Cuántos hay que frente a una enfermedad se convierten en testimonios vivientes por el coraje que tienen para enfrentar una determinada enfermedad, en este caso, una enfermedad del coronavirus, y salen airosos? Hemos visto muchos saliendo de hospitales, aplaudidos por el personal de salud, en un acto realmente muy sensible para muchos, y seguramente vamos a mirar la fe de estos pacientes que están recuperando y tienen características realmente especiales para lograr este proceso en el interior de sus seres multidimensionales. Muchas gracias a todos. Disculpen la dificultad técnica, tecnológica que tuvimos este percance, pero esperamos haber podido llevar en este mensaje las reflexiones que hasta el momento, digamos, hemos podido hacer. Seguramente hay muchas más cosas que se pueden analizar, pero apenas hemos aquí reunido estas reflexiones en torno a esta pandemia del coronavirus, y lo importante es que nosotros guardemos siempre la esperanza, la fe y sobre todo estos niveles de comprensión de la ley de amor, justicia y caridad, porque es el amor a Dios, es el amor al prójimo, es el amor a sí mismo, la terapéutica sublime que debemos en realidad aplicar en este y en muchos otros procesos. Así es el testimonio y el ejemplo que el Maestro Jesús nos brindó como gran médico de almas y de cuerpos para todos nosotros. Muchas gracias a todos ustedes que en este auditorio virtual se han hecho presentes en esta tarde para esta tarea de divulgación de la Asociación Médico Espírita de Colombia.